Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Finalmente, más de un mes después de celebradas las votaciones en la segunda ronda de las elecciones en el Perú, elecciones presidenciales, las autoridades electorales han declarado oficialmente vencedor al señor Pedro Castillo, candidato de un pequeño partido de la izquierda peruana. Será el gobernante de ese país en el periodo 2021-2025. Ese es un proceso que desde mi punto de vista deja muchas enseñanzas a los países latinoamericanos. Pudiera pensarse que como ha sido un país en donde se han producido tantos acontecimientos raros, tantos presidentes destituidos, pues allí simple y llanamente no hay instituciones y las cosas andan manga por hombro. Y resulta que curiosamente, a pesar del comportamiento de la clase política peruana, que es lo que ha generado esa atomización política que vive el país, a pesar de eso, Perú tiene instituciones sólidas. Y eso es lo que explica que muchos de esos que han tenido comportamientos inadecuados en el ejercicio del poder durante los últimos 30 años, más de 30 años, estamos hablando de que el Perú, los que han ocupado la presidencia en las últimas 3 décadas, o están presos o están siendo procesados. Incluso hay un detenido. Sin embargo, un muerto, que es el señor Alan García, que se suicidó. Pero Perú tiene instituciones sólidas, tan sólidas que ha podido procesar a presidentes. Y además de eso, ha podido emitir sentencia condenatoria. Y es lo que ha permitido que Perú pudiera salir airoso de este proceso. Permitir que se agotaran las vías legales para atacar el resultado de los escrutinios. Y una vez agotadas las vías legales, hacer que prevalezca el resultado, no obstante a que la diferencia fue tan escasa como de unos 40,000 votos. Se necesita haberse manejado con mucho rigor como para que finalmente los contendientes terminaran aceptando los resultados. En América Latina hay una tradición y es de que casi nadie quiere aceptar su derrota, y cuando se trata de una diferencia tan mínima, pues con mayor razón. Fue el caso de la señora Keiko Fujimori, que estuvo luchando hasta el final, peleó hasta el final, pero lo hizo utilizando las vías legales. Aunque hubo intentos, propuestas para producir una injerencia externa que revirtiera el resultado. Y yo me atrevo a decir, que lo que salvó a Pedro Castillo y su organización victoriosa en esas elecciones fue lo que ocurrió en Bolivia. En Bolivia hubo una intervención de la Organización de Estados Americanos,
la Organización de Estados Americanos decretó un fraude en las elecciones. No obstante, a que el partido del señor Evo Morales, que era el candidato en ese momento a la presidencia, tenía una ventaja cómoda que no le permitía un triunfo en primera vuelta. Era lo que estaba en discusión, si se iba o no en la primera vuelta, si había logrado superar con más del 10% a su más cercano contendiente. Pero de todos modos, era la organización mejor posicionada y eso lo reconocía todo el mundo. Y las encuestas decían que el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, era el preferido para ganar esa contienda. La incógnita era si se iba o no en primera vuelta. Pero la OEA intervino en un proceso en donde ya la oposición había preparado las condiciones para no aceptar ningún resultado. En ese contexto boliviano, atendiendo a una petición del propio Evo Morales, que confió en la OEA, cometió ese gravísimo error, yo diría que una estupidez, confiar en un hombre como Almagro, que él mismo después confesó que su plan ahí era, el plan de él en Bolivia, incluso cuando él aceptó el resultado de la sentencia, cuando él convino en la legitimidad, aceptar la legitimidad de esa sentencia del Tribunal Supremo boliviano que declaraba legítima la repostulación de Evo Morales, aunque hubo un plebiscito que le negó esa posibilidad, que el objetivo de él era atrapar, como decimos aquí en el lenguaje dominicano, cocer al señor Evo Morales en su propia salsa, y que él tenía un plan en ese sentido. Lo que quiere decir, él mismo confesó que estaba predispuesto en el caso boliviano. Bueno, el asunto es que la OEA decretó eso, y no solo lo decretó, sino que ahí pues se crearon las condiciones con la ayuda de la OEA, porque se habló de que había una intervención en el proceso que era una intervención delictiva. Y frente a esa situación, entonces hubo todo un movimiento, ahí se produjo la intervención de las Fuerzas Armadas, de sectores de la policía, hubo un golpe de Estado. El señor Evo Morales tuvo que salir del país, luego de que viera en real peligro su vida. Una señora que era vicepresidenta del Senado, que no estaba como número uno en la línea de sucesión, resultó ser escogida como presidenta provisional de la nación. Se desató toda una persecución. Eso ocurrió en Bolivia. Poco después se celebran elecciones y resulta que gana ampliamente el partido de Evo Morales. Y en aquellas circunscripciones electorales en donde se decía, se presentaba como que era la prueba más fehaciente del fraude electoral, porque el MAS en determinadas circunscripciones sacó por encima del 90% de los votos. Y eso se presentó como una exageración, como algo que no podía ocurrir, como una manifestación de la manipulación de los resultados. Resulta que cuando se celebran las elecciones, ya no se podía acusar al MAS de tener el control de los organismos electorales, y entonces en esas circunscripciones el MAS saca más votos que lo que había obtenido en aquellas que fueron cuestionadas. Tan mal quedó la OEA, porque hubo incluso estudios, investigaciones de prestigiosas instituciones estadounidenses que demostraron claramente lo que ocurrió y los excesos que cometió la OEA. Frente a esa situación, la OEA no podía aparecerse en el Perú atendiendo a una petición de Keiko Fujimori para hacer
con unos resultados que se prestaban todavía más para eso, y hacer el mismo lío, porque lo que se iba a armar era un gran lío. Y eso podía tener graves consecuencias. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. En el caso de Bolivia, el partido de Keiko Fujimori hizo todo lo posible por arrastrar a la OEA, meter a la OEA en el lío para que la OEA le hiciera el trabajo de declarar irregularidades, reconocer irregularidades en las elecciones, y que en este caso hubiera una nueva convocatoria. Keiko Fujimori apostaba a que si ella logró bajar de donde estaba en la cima, en la cresta de la ola, al señor Castillo, que arrancó con una diferencia de casi 20 puntos, si ella logró recortar esa diferencia con un par de meses más de campaña, un mes más de campaña, podía realmente lograr, y yo estoy convencido de que lo hubiera hecho, hubiera logrado vencer al candidato Castillo, que dio a demostrar muchas debilidades, mucha falta de desarrollo político, falta de formación, falta de experiencia política. Y ella, varias veces candidata a la presidencia, ocupó incluso el puesto de primera dama de manera simbólica cuando fue su papá presidente, que se educó en buenas universidades de Estados Unidos. Pues ella entendía que podía sacarle un poco de ventaja al señor Pedro Castillo. Tenía el apoyo de los grupos de poder en ese país, y aunque era una mujer con gravísimas imputaciones en el Perú, sometida a serios cuestionamientos, frente a un competidor como Pedro Castillo, resultaba ser la favorita para las élites peruanas y también, cómo no decirlo, para los Estados Unidos y las potencias que inciden en la política latinoamericana. Yo creo que eso es sumamente claro. Sin embargo, Estados Unidos entendió que había que lo más conveniente, tomando en consideración la realidad del Perú, la realidad de América del Sur y la realidad de la región latinoamericana, lo más conveniente era respetar eso, respetar el proceso y dejar que las cosas allí fluyeran, y que las instituciones peruanas, que reitero han demostrado fortaleza, manejaran esa situación. Le dieron esa oportunidad a las instituciones peruanas, y las instituciones peruanas hicieron el trabajo. Eso nos enseña a nosotros que es posible que en nuestros países, situaciones incluso tan delicadas como esta, porque no es una situación de cómodo manejo cuando hay una diferencia tan estrecha, no es tan cómodo usted lidiar con una situación como esa. Fíjense todas las presiones que hizo el grupo de Keiko Fujimori y la cantidad de recursos que interpuso para conseguir los objetivos, y la paciencia con la que las autoridades lo fueron conociendo uno por uno, de una manera transparente, uno por uno, cada recurso. Y hubo la oportunidad de escuchar a las partes interesadas y de
permitir que se presentaran las pruebas correspondientes, los alegatos. Y eso se decidió de una manera tal que Keiko Fujimori no tuvo más remedio que aceptar los resultados. Aunque sigue diciendo que sí, que hubo irregularidades, pero eso es para salvar su imagen política. En realidad, las instituciones peruanas trabajaron duramente, lo hicieron con entereza, con dedicación, con esmero, y ahí produjeron unos resultados. Y Perú tiene un presidente con una diferencia de 40.000 votos. Bueno, pero esa es la diferencia y esas son las reglas de juego. En Estados Unidos hubo una diferencia de millones de votos y el señor Donald Trump todavía no reconoce nada. Y peleó y tuvo a punto de ocasionar un lío. Si a nosotros nos dieran la oportunidad, nos dejaran un poco tranquilos, resolver nuestros propios asuntos, pudiéramos perfectamente salir adelante. Los narigoneos lo que hacen es complicar las cosas. Y entonces yo digo que ahí hay realmente una importante lección que aprender. Lo otro es la tendencia que uno observa en la región latinoamericana, las tendencias políticas. Ahora aparece en la escena un nuevo jugador de la izquierda. Un hombre que hizo cambios en sus planteamientos de cara a la segunda vuelta y después de su triunfo en las elecciones, pero indiscutiblemente un hombre de pensamiento de izquierda. Se acaba de imponer en un país como el Perú, que anda buscando un norte, anda buscando un rumbo frente a este problema que se ha estado viviendo de una clase política corrompida hasta los tuétanos y que le ha impuesto a la sociedad peruana un modelo totalmente injusto, que ha exacerbado las desigualdades, que ha sido incapaz de darle respuesta a las necesidades mínimas de la población peruana, pese a ese reclamo que se viene haciendo desde hace tanto tiempo. Y ese es el resultado que está ahí. Y entonces yo digo que frente a todo esto hay que ver, sobre todo Estados Unidos, que es un jugador en el escenario político latinoamericano de primer orden, que decide muchísimas cosas. Ahí también ellos tienen lecciones que aprender. Porque resulta que hace poquito Latinoamérica vivió lo que muchos denominan como un ciclo progresista, con un montón de gobiernos progresistas, que en sentido general manejaban las áreas, esas zonas de América Latina, las regiones latinoamericanas, en donde está concentrada la mayor cantidad de habitantes y donde está buena parte de lo que es la economía regional. Es una región con mucho peso, Sudamérica, Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela. Y no bien ha culminado ese periodo, o por lo menos se vio seriamente afectado, cuando ya usted ve uno nuevo. Y entonces ahora hay un gobierno progresista en México, otra vez en Argentina, en Bolivia. Hay un gobierno que es contestatario, ya yo no me atrevo a calificarlo de progresista ni de izquierda, pero indiscutiblemente que es un gobierno contestatario que no se lleva bien con Estados Unidos. Algo parecido pasa en Nicaragua. Y hay países tan importantes como Brasil, como Ecuador, en donde, si bien la izquierda ha tenido algunos tropiezos, permanece ahí como una opción de poder. Caso de Brasil, con muchas posibilidades de volver. Caso de Lula y el Partido de los Trabajadores. El caso de Ecuador con el correísmo, en donde
no ganó las elecciones, las últimas elecciones, pero tiene mayoría en el Parlamento. Quedó en la segunda posición, habiendo competido de forma cerrada con el que resultó victorioso. Es decir, estamos hablando de fuerzas políticas importantes. Y entonces usted tiene el caso de Chile, en donde muy probable que en noviembre próximo haya un gobierno también progresista de la izquierda chilena. Eso es lo que se ve venir. Ahí hubo unas primarias que se celebraron en el domingo pasado. Le dedicaré un tiempecito al análisis de ese proceso en un próximo programa. Yo creo que es importante, pero ahí lo que se vislumbra es precisamente eso. Y el caso de Colombia, en donde se está produciendo un fenómeno, y es que la izquierda siempre estuvo marginada de los procesos electorales por el hecho de que el conflicto armado de alguna manera marginaba las opciones de la izquierda. Y siempre hubo un liberal, un conservador que se disputaban el poder, o unas opciones nuevas que también eran opciones de la derecha, cuando la derecha misma se confrontó problemas, pero siempre la disputa han girado en torno a opciones de ese tipo. Las cosas comienzan a cambiar. ¿Por qué? Bueno, porque antes la izquierda era vista como una extensión de los movimientos insurgentes y por eso siempre estaba excluida de esos procesos. Ya con los cambios que se han producido ahí, pues indiscutiblemente que las cosas tienden a cambiar y la izquierda se mete en competencia. Por tanto, también en Colombia se producen algunos cambios. Yo digo que todo esto tiene que hacer que aquellos que, como es el caso de Estados Unidos, que siempre han narigoneado la región, observe lo que está ocurriendo y se adapte a esa nueva realidad, tomando en consideración el reto que tiene frente a un competidor como China, que ciertamente, que nunca Estados Unidos, durante todos estos años, había tenido un competidor que le haya puesto la cosa tan difícil como se le está poniendo China. Eso tiene que mover a reflexión. Permítanme hacer otra pausa, en un momento retorno. Yo me pregunto, ¿por qué Evo Morales tiene que ser considerado como un peligro para los Estados Unidos? Y ese proyecto que representa el movimiento al socialismo. ¿O por qué Pedro Castillo tiene que ser considerado una amenaza? ¿En qué pueden realmente amenazar el poderío estadounidense? Eso puede que trastorne las alianzas que generalmente ha ido tejiendo Estados Unidos en cada uno de nuestros países, que es lo que le asegura tener la influencia que tiene. Pero la gran pregunta es si eso es realmente necesario, hasta el punto de usted erigirse en un obstáculo para la aplicación de políticas de distribución más equitativa de los ingresos, porque en el fondo, eso es lo que ha estado en la mesa de las discusiones en nuestros países. En eso es que radican las diferencias. Y de alguna forma Estados Unidos interviene a favor de sus aliados, que son esos mismos que siempre se han beneficiado
de las políticas que se han venido implementando. Desde luego, eso reporta beneficios también. Pero en definitiva, creo que está más que comprobado que el mejor beneficio para Estados Unidos viene por el lado del crecimiento de las economías de estos países vecinos, el crecimiento de la riqueza, de una mejor distribución de los beneficios, porque todo eso también se traduce en unos intercambios más activos entre nuestros países y por tanto más beneficios, más consumidores reales. Porque cuando usted margina a una buena parte de la población de lo que es el consumo para satisfacer necesidades, usted está achicando al mercado. Ahí está la experiencia de la Unión Europea de cómo políticas inclusivas pueden ser de beneficio colectivo. Y definitivamente sobre eso hay que reflexionar para producir un cambio que permita más equidad en nuestros países, más prosperidad, más paz, mucho más desarrollo institucional, porque todo este narigoneo definitivamente lo que hace es que trastorna el desarrollo de las instituciones en nuestros países. Entonces, ahora que está planteada esa competencia con China, que tiene un entorno que le es bastante favorable porque China está en la región más dinámica del planeta desde el punto de vista económico. Es verdad que hay diferencias con algunos países de la zona, pero el fuerte de China son los vínculos económicos que ha ido estableciendo con esas naciones, que independientemente de diferencias políticas, producen ese intercambio necesario. Hay, reitero, diferencias como por ejemplo la que tiene China con países como Vietnam o con Taiwán, que considera una provincia rebelde. Eso es cierto. Algunas diferencias en el plano territorial. Pero en definitiva hay unas reglas que rigen el intercambio de beneficio mutuo. Y ese es el fuerte. A lo mejor uno está siendo un poco idealista, imaginando ese mundo que no existe en la práctica y que nunca ha existido. Pero hay realidades que imponen cambios. Y en Estados Unidos eso todavía no se ha logrado entender. Porque desde mi punto de vista hay cosas totalmente innecesarias, que lo único que hace es que recuerdan a nuestros pueblos lo prepotente y lo abusador que ha sido históricamente Estados Unidos. Y entonces eso es lo que explica este nuevo ciclo progresista que está ahora mismo en marcha y que nosotros estamos observando. Y lo que acaba de ocurrir en el Perú es parte de eso. Y probablemente eso siga cobrando fuerza. Estados Unidos se entendió con China, que era un país comunista. En los mejores años de enfrentamiento entre los dos bloques, el bloque socialista y el bloque occidental, en los mejores años, año 1979, los Estados Unidos y China normalizaron su situación. Estados Unidos dejó de declarar a China como una amenaza, restableció sus relaciones con ese país, rompió las relaciones con Taiwán
que era una islita. Era una islita que fue siempre parte de China continental. Esa es una realidad. Pero Estados Unidos, en el marco de aquella confrontación, reconoció la isla de Taiwán como la legítima representante de la China, aunque el gran país estaba en manos del Partido Comunista de ese país. Pero bueno, en el 79 los Estados Unidos entendieron eso y dieron el paso. ¿Por qué? Bueno, porque sabían que tenía que sacar del área de influencia de los soviéticos a la China. China tenía contradicciones, desencuentro con la URSS, y entonces ellos vieron ahí una oportunidad. Y eso fue importante, un factor importante en la victoria de Occidente en la Guerra Fría. Y entonces, si usted se entendió con un país comunista, se llevó bien con un país comunista, hasta el otro día prácticamente, eso fue en el 79, y hasta el otro día las relaciones con China iban viento en popa. China se desarrolló con capital estadounidense, porque ahí fueron a parar las grandes corporaciones de todo el mundo occidental, incluyendo las empresas estadounidenses, con muy buenos beneficios. Cuando se establecieron ahí es porque realmente estaban obteniendo buenos beneficios. Y entonces, la pregunta que me hago es: ¿por qué usted tiene que ver como una amenaza a Evo Morales o a Lula en Brasil, cuando Lula, Evo Morales no son, ni siquiera han promovido reformas de corte socialista en sus países? Yo creo que el gobierno del Partido de los Trabajadores en Brasil fue beneficioso, muy beneficioso para la clase empresarial brasileña. Pocas veces los empresarios brasileños tuvieron tantas ganancias como en los gobiernos de Lula. Pocas veces. Porque la economía tuvo crecimiento. Bueno, eso se lo dijo en una ocasión, yo lo he comentado varias veces, se lo dijo Bill Clinton, una visita que hubo. Lo invitó la Asociación de Industria de Brasil, sumamente poderosa. Y ahí en ese escenario, Bill Clinton se lo dijo. Estaba todavía Dilma Rousseff en el poder. Se lo dijo. Lo invitaron para que Clinton dijera lo contrario. Y él le hizo la salvedad. Le hizo la salvedad, se lo dijo. No había por qué sostener una guerra tan abierta contra un gobierno que lo puso a ganar dinero. Esa es la verdad, monda y lironda. Ahora, ¿qué pasa? Que los gobiernos del Partido de los Trabajadores no quisieron privatizar la industria petrolera. Ellos fabricaban aviones, fabricaban submarinos, y esas cosas no gustaban. Ellos querían que en vez de hacer negocio con los franceses, como lo hizo el PT, lo hicieran con los Estados Unidos. Entonces, esas son de las diferencias. Pero eso no necesariamente a usted tiene que llevarlo a unos niveles de confrontación como los que suelen promoverse desde los países poderosos. Y entonces yo creo que en la coyuntura que está viviendo actualmente Estados Unidos se impone un cambio de visión. Se impone un cambio de visión. Pero eso, al parecer, va a tomar mucho tiempo que se pueda entender y que pueda haber una nueva era en las relaciones con América Latina. Vamos a hacer la otra pausa y en un momento entonces retornamos con estos temas que hemos escogido para el día de hoy.
Hay una pregunta en todo esto que es clave. ¿Es necesaria una reacción de la comunidad internacional frente a situaciones como la que están viviendo actualmente Venezuela y Nicaragua? Yo creo que la respuesta es sí. Siempre que se produzcan abusos por parte de gobierno, violaciones a los derechos humanos, siempre que se cierren los espacios democráticos de participación, o cuando hay situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales, debe haber una respuesta internacional. El problema es qué respuesta internacional. El problema es que cuando usted analiza muchas de esas situaciones que requieren de alguna respuesta internacional, usted descubre que las grandes potencias son parte del problema. Coja cualquiera de esos casos, cualquiera. Venezuela. Y usted se va a dar cuenta de que en el caso venezolano ha habido ahí una intervención, una injerencia externa que ha sido responsable de cómo han evolucionado las cosas ahí en ese país. Basta recordar el hecho de que la oposición ganó unas elecciones ampliamente, las elecciones parlamentarias aquellas que siguieron a la elección de Nicolás Maduro como presidente. Yo creo que eso es algo que todo el mundo recuerda. Una victoria contundente. Y eso habla muy bien de las instituciones venezolanas responsables de la organización de las elecciones. Te dice a ti que el triunfo de Maduro fue un triunfo legítimo y la oposición se impuso también por la vía legítima. Hasta ese momento no había discusión con respecto a el carácter democrático de las elecciones en Venezuela. Ahora, ¿qué pasa? La oposición venezolana entendió que como había ganado las elecciones de medio término, habían suficientes argumentos como para declarar ilegítimo el gobierno de Maduro. Y entonces se inició un proceso desde el Parlamento para en tiempo récord acabar con el gobierno de Maduro. Y se entró en esa confrontación. Recuerden ustedes que el Parlamento declaró desierta la presidencia de la República bajo el alegato de que Maduro salió del país sin pedirle el permiso correspondiente al Parlamento, a la Asamblea. Y eso se consideró una violación lo suficientemente grave, según los argumentos presentados entonces, como para intentar una destitución. Luego, si usted intenta eso, usted está llevando la confrontación por unos senderos altamente peligrosos. Y fue lo que terminó ocurriendo. ¿Qué pasa? La Organización de Estados Americanos, que ha jugado un triste papel en nuestra región, sobre todo en este tramo después de la Guerra Fría, con este señor al frente, el señor Almagro, que fue incluso expulsado del partido al cual perteneció en su país por la indignante, lo que se consideró una indignante gestión al frente de la OEA, lo expulsaron. Él entendió, el señor Almagro, que ahí estaban las condiciones para salir de Nicolás Maduro antes de que culminara su periodo de gobierno. Y entonces comenzó a trabajar con la oposición para lograr esos objetivos con el apoyo de Estados Unidos.
porque se entendió que Maduro era lo suficientemente frágil, su gobierno, y que con un buen empujón era suficiente para quitarlo del medio. Y entonces ocurrió que las cosas salieron diferentes. Y el señor Maduro todavía está ahí y fue radicalizándose, y la confrontación, mire en qué ha terminado. Cuando estaba la discusión, cuando estaban las conversaciones en República Dominicana para un entendimiento por la vía negociada, el señor Almagro, con una parte de la oposición, boicoteó ese diálogo. ¿Por qué? Bueno, porque entendía que no era necesario, que de Maduro se podía salir fácilmente, y que el diálogo lo único que le podía garantizar a Maduro era un poco de tiempo para respirar. Ya lo veían a él casi sin oxígeno. Y fíjense, después que han pasado todos estos años, ahora entonces se anuncia un diálogo que se va a celebrar en México. ¿Por qué? Porque han agotado todas las vías para su derrocamiento por la vía de hecho, y no ha sido posible. Y ese diálogo lo que viene a hacer es un reconocimiento del fracaso de toda esa lucha por desalojarlo del poder. Todo eso se pudo haber evitado esa desgracia de tantos venezolanos que han salido de su país para probar suerte en otros lugares. Todo eso se hubiera podido evitar. Ahora, pregúntese usted algo. ¿Por qué el señor Guaidó, a pesar de que la inmensa mayoría de la gente reconoce que en Venezuela se han cerrado los espacios de participación, que no hay elecciones competitivas, que hay dificultades para usted promoverse como opción política? A pesar de todo eso, el señor Guaidó fue reconocido por unos 50 países, de 194 o 193 países que conforman la comunidad internacional. 50 han reconocido a Guaidó. Y algunos y dentro de esos 50 los hay que reconocen a Guaidó porque no han tenido otra alternativa, por presiones y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa con la comunidad internacional? Que no es posible una acción coordinada, contundente, concertada, para hacerle frente a situaciones como esa. Bueno, el problema, decía, que detrás siempre hay ese ingrediente de un individuo, de una potencia que se mete, que trata de influir, o de potencias que quieren producir una intervención para conseguir unos resultados determinados. Y entonces, eso pues, además de que hay una lógica a nivel sobre todo de los países latinoamericanos, y es que Estados Unidos ha intervenido tantas veces y está tan acostumbrado a narigonear, que un narigoneo exitoso es un riesgo para otros. Aún no existan razones valederas como para que en su caso se pudiera justificar una intervención, porque ha habido muchas intervenciones irresponsables, innecesarias, abusivas, y nuestros países tienen miedo de eso. Yo oía al señor Borrell, el jefe de la diplomacia europea, español, en una participación en el Parlamento Europeo, comentando lo que ha ocurrido en Cuba. Y él decía, en Cuba hay una situación realmente difícil. Hay una situación muy difícil y hay cosas ahí que es necesario corregir. Pero hay una realidad que nosotros no podemos ignorar. Y es que parte de lo que está ocurriendo en Cuba, esa reacción de la gente, las necesidades, que no hay jeringuilla, que no hay medicina, que la gente tiene dificultad para alimentarse, eso
en gran medida lo ha provocado Estados Unidos. Y esa es una realidad. Y nosotros hemos votado por eso, en contra del bloqueo, y vamos a seguir votando. Decía él, creo que es en el mes de septiembre, algo así, que habrá una nueva votación con respecto al bloqueo. Y él anticipaba que la Unión Europea iba a votar en contra de eso. Porque de lo que se trata es usted matar, presionar colectivamente a un pueblo, poniéndole limitaciones a su acceso a los alimentos, a las medicinas, para producir una reacción en contra de un gobierno. Y eso sencillamente no es un método que pueda entenderse como legítimo, porque es una manera de uso de la fuerza que está incluso prohibida en el derecho internacional. Y por eso se vota masivamente en Naciones Unidas en contra de ese método. Y hay muchos países que temen también ser víctimas en algún momento de eso, incluyendo los países europeos que quieren hacer negocios y esas cosas, y que tienen sus intereses. Entonces, todas estas cosas son importantes. Piense usted en las últimas intervenciones que se han presentado como humanitarias, imprescindibles, necesarias para garantizar la paz y la seguridad en el mundo. Medite sobre ella y vea cuáles han sido sus consecuencias. Por ejemplo, la intervención en Afganistán se inició en el año 2001 como consecuencia o amparada en una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque se entendió que Estados Unidos tenía derecho a la legítima defensa, porque desde el territorio afgano se produjo una agresión como aquello que aconteció el 11 de septiembre. Y la comunidad internacional le dio a Estados Unidos ese espaldarazo, consintiendo aquellas acciones en Afganistán, que Estados Unidos mezcló con intereses de tipo geopolítico. ¿Qué ha ocurrido en Afganistán? Bueno, la intervención se produjo, se extendió por 20 años. Se estima que 2.442 soldados estadounidenses perdieron la vida y 1.444 soldados del resto de los países que participaron, que acompañaron a Estados Unidos en esa acción. En Afganistán, las bajas ascendieron a 45.000. 45.000 soldados afganos perdieron la vida. 47.000 civiles afganos murieron. Y los refugiados locales e internacionales se encuentran por millones. Gente que tuvo que salir de sus viviendas, de sus casas, para buscar refugio en otro lugar, sea dentro de Afganistán o fuera de Afganistán. Y entre esos hay un montón de niños, ancianos. ¿Cuál fue el costo económico de todo eso? Según el Instituto Watson para Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Brown, el gasto ha superado los 2.26 billones de dólares. Estamos hablando de millones de millones. 2.26. Una cifra realmente astronómica. ¿En qué ha cambiado la situación de Afganistán? ¿Es Afganistán hoy un pueblo más feliz que antes? ¿Está el mundo más seguro hoy que antes? ¿Dejaron de ser los talibanes una amenaza para la seguridad de Estados Unidos? Lo que está ocurriendo hoy es que los afganos, en la medida en que se van retirando los soldados internacionales, los afganos se van retirando de muchas comunidades que quedan vulnerables. Una gran cantidad de gente está emigrando a Turquía.
y los talibanes han ido implementando una ofensiva para poder, nunca se fueron de Afganistán, nunca se fueron. Y desde que se inició la retirada han mantenido una ofensiva para capturar esa parte del territorio que queda vulnerable. Y entonces la comunidad internacional ha respondido, esos grupos, esos países que protagonizaron esa intervención, pidiéndole a los talibanes que respeten el acuerdo que se firmó en Doha, porque se firmó un acuerdo con los talibanes que de hecho abre la puerta para que ellos recuperen el poder. Y los terroristas de Al Qaeda, los terroristas del Estado Islámico, están ahí, no han sido exterminados. Ese peligro se mantiene ahí. Entonces, ese es el resultado de esa intervención que se ha extendido por 20 años. ¿Qué ocurrió en Irak? Una intervención, 18 años. 18 años. Que se inició para librar al mundo de un peligro que representaba Saddam Hussein, que poseía armas de destrucción masiva. Hoy es más segura esa nación. Hoy es, sin Saddam Hussein, la situación en Irak es mejor. Todas esas son cosas que hacen que la gente piense y que vea con mucha preocupación cada vez que se habla de intervención humanitaria. Sobre todo cuando en el mundo ha aparecido un peligro tan grande como el COVID-19. Un peligro grandísimo que ha matado miles de seres humanos en todo el planeta. Y no ha habido una intervención colectiva para hacerle frente a ese problema. Una coordinación para hacerle frente a una amenaza de ese tipo, que ha matado a tanta gente y que sigue matando. Y entonces, cuando uno ve esa indiferencia frente a problemas que son tan claros, uno tiene que dudar también de lo que mueve a estos países cuando tienen iniciativas de ese tipo. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en Libia? Entonces, la comunidad internacional, ese es el sentido del comentario, necesita de unos mecanismos de reacción frente a amenazas a la paz y la seguridad internacionales, frente a violaciones a los derechos humanos, frente a violaciones, abusos cometidos por los gobiernos. Necesita la comunidad internacional de unos mecanismos que permitan una reacción adecuada al tipo de amenaza, al tipo de situación, con la participación democrática de toda la comunidad internacional, un sistema de consecuencias manejado sin sesgo, que garanticen que cualquier violador de los derechos humanos, cualquier abusador, antes de cometer los hechos lo piense primero, y que se garantice también el respeto a las instituciones democráticas y también el respeto a los derechos de las personas. Entonces, cuando eso ocurra, tendremos la oportunidad, viviremos en un mundo mejor. Llegamos al final de A Quemarropa, no hay tiempo para más. Mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes.